Hace un rato hicimos una conexión para tratar de traer expertos que hablen con relación al tema de armas de fuego, los casos públicos que se han estado ventilando y sobre todo con relación al porte y tenencia de armas en función, ¿verdad?, de lo que ha estado ocurriendo recientemente con diferentes tipos de homicidios, ya sea doloso o culposo, en materia jurídica y que ha visto involucrado a varias personas, tanto como de la farándula, como personas que probablemente usted en su vida hubiera conocido, si no es porque el caso se ventila públicamente. Siendo así, entonces hoy queremos conversar con expertos para ilustrar un poco a la sala de redes sociales de las responsabilidades de lo que es un porte y tenencia de armas en función de los permisos que otorga de alguna manera la DIAS a través del Ministerio de Seguridad Pública y también por el hecho de que existe una normativa en materia legal de armas, como también la responsabilidad de quien otorga y mantiene el permiso, de que al final del día no guarda relación con que yo no sabía, yo no la presté, o la utilización de un arma que ni siquiera te responde a ti, o sea, ni siquiera tienes autorización para ello. Hablar un poquito de la DIAS, que es la autoridad encargada en cuanto a los formularios y todos los requisitos que ustedes deben pasar para poder tener, portar y tener armas, que son dos cosas distintas. Vamos a ver, y tenemos dos expertos por aquí en el panel de redes esperando que se conecte para que de alguna manera sean ellos los que puedan aclarar las dudas en relación a estos incidentes. Estábamos hablando esta mañana y explicando el tema de la compra de turnos que le costó la vida a una persona en el área de Chitré. Estábamos hablando también esta mañana del porte y tenencia de un arma de fuego que hirió a una joven en el glúteo y la responsabilidad compartida de quien aparece registrado el arma y cuándo se puede alegar un tema de defensa propia y cuándo no. Entonces, es importante que ustedes manejen este tipo de información, uno, por docencia, y dos, porque al final del día ustedes comiencen a opinar, tú sabes, con fundamento y no necesariamente emocional, porque depende de quién el tema, ustedes comienzan a opinar emocionalmente. Pareciera que las redes sociales se paga por escribir rápido y no funciona así. En las redes sociales usted debe analizar, pensar, reproducir la información y luego ahí no se paga porque usted comente rapidito, no le pagan, ni siquiera Panamá está monetizando. Entonces usted tiene que, ¿qué fue lo que dijeron? Analiza, piensa, reproduce y luego contesta. Entonces vamos a ver si ya podemos recibir a los panelistas expertos en el tema. Licenciado Irving, mándeme la solicitud o entre, salude, diga hola. Licenciado López, los estoy esperando. A ver, veamos por aquí. ¡Ay, se me fue la luz! A ver. Dice, licenciado Irving, rechazó la invitación, no la puede rechazar. Mándemela de nuevo. Oye, ¿qué le pasa a mi luz? ¿Por qué me quedo sin luz? Ok, aquí viene. ¿Qué le pasa a la luz? La luz se apaga. ¿Me puedes dar él? ¿Será que le puse eso? Sí, creo que sí. Porque mira la carga atrás cómo está. Aló, aló. Hola, ¿Se escucha? hola, hola. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, pero no hay problema, ahí me voy a quedar sin luz. ¿Me lo puedes poner a cargar? Sí, se escucha súper bien, Irving. Buenas ¿Cómo tardes, estás? Buenas Winnie. noches. Estamos excelentemente bien. Gracias por esta invitación. En la tarde ya, bueno, la noche del día de hoy, sábado 5 de agosto. Irving, el licenciado López también nos va a apoyar en esta Sí, lo docencia que vamos a hacer hoy. estamos, le pedimos que nos acompañara. Le mandé el enlace
para que se integrara. Ok, si él me escribe aquí, yo puedo anexarlo porque aquí se pueden copiar varias personas. El licenciado Ricardo Sí. López, ¿verdad? Él es dedicado a labores de Él es inteligencia y estrategia. especialista en A ver si él inteligencia está por estratégica, uno de los pocos de verdad especialistas en esa rama aquí en Panamá. aquí. Aquí está, aquí está. Listo, para que empecemos a... Ya le acepté la solicitud y podamos entonces conversar un poquito Ahora sobre sí, estos temas. este es muy duro para el campesino. Nos ha puesto a sudar. Bueno, buenas noches a Yo todos. Primero, nada más estoy puro vamos, zoom hasta ahí. siempre hay una primera vez. Bueno, ya Así hoy va a mismo ser es. Instagram en vivo. Saludos. Vamos primero, saludos, vamos primero a mi izquierda, a la derecha de ustedes, allá todos mis seguidores, tengo al comisionado retirado de la Policía Nacional, Irving Muñoz, muy allegado a la licenciada Ortega. Presidente del Consejo Nacional de Profesionales de los Servidores de Policía de Panamá, con una trayectoria impecable, la verdad, y que creo que con mucha credibilidad y fundamento para hablar de este tema, ¿quién mejor que él? Y a la derecha, a la izquierda de ustedes, en sus televisores, no, el que está viendo en televisión, pero el que está viendo en el teléfono, tenemos al licenciado Ricardo López. Él es dedicado a labores de inteligencia estratégica y criminal, profesor de inteligencia, y creo que nos va a apoyar muchísimo en esta información. Así que bienvenidos, gracias por aceptar mi invitación de hacer docencia en redes sociales, porque aunque ustedes no lo crean, esto es necesario e importante para ilustrar a los cibernautas. Gracias por la invitación, de verdad, Whitney. Nosotros como miembros del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, una de los objetivos por los cuales se creó este gremio fue exactamente llenar aquellos espacios en donde los estamentos de seguridad y el mismo Estado no llega, entonces nosotros poder seguir aportando experiencia, conocimiento, de tal manera de que podamos tener una sociedad más segura, más tranquila y que sea legalmente participativa y activa. En primer lugar, esto, agradecerle la oportunidad para hacer docencia sobre el tema. Y nada, estamos a la orden para sus cuestionamientos y para los del público en general. Ok, primero vamos a usar casos que son públicos para poder hacer la docencia y que guardan relación con que los cibernautas se abocan a emitir opiniones o a pedir algún tipo de justicia sin ni siquiera pasar por una revisión muy sencilla de lo que establece la norma legal. Y hoy vamos a estar hablando de materia penal en función del uso y tenencia de armas de fuego, toda vez que he visto jóvenes muy relajados portando armas sin saber que a mi criterio como abogada es uno de los delitos más severos que castiga el Código Penal y que no brinda de ninguna manera algún tipo de subrogado en función del delito. Sobre todo el hecho del tipo de arma, del permiso y de las consecuencias de que aunque no seas tú quien activa el arma, tienes un tipo de responsabilidad de acuerdo al Código Penal. Comandante, Bueno, usted, mira, Winnie, la ley 59 del año de mayo del 2011 es una ley muy abarcadora. Una ley que, si bien es cierto, tiene algunas debilidades, ya debe ser revisada y debe ser reforzada en algunos aspectos. También yo creo que su entendimiento es muy sencillo. No genera mayores complicaciones. El problema es que, por un lado, muchas veces el Estado no provee una accesibilidad para que el ciudadano pueda llegar a las leyes. O sea, si bien es cierto, hay estas legislaciones aparecen, uno las puede conseguir a través de los diferentes medios, a través de Internet. También es cierto de que hay mucha gente que le gusta tener el documento, manejarlo y tener un acceso más fácil. Si hay un principio del derecho que dice que el no conocimiento de una ley no implica su no cumplimiento, también debe de garantizarse la posibilidad de que cada ciudadano tenga acceso a las leyes existentes. Nosotros hemos visto que hay una demonización contra las armas. ¿Por qué? Por el mal uso que se le da.
Yo soy del criterio de que el arma no mata, el que mata es la intención o el mal uso que se le dé a la herramienta. Entonces, de allí parte que muchas veces la ignorancia, inclusive de algunas personas que han ocupado cargos altos en el país y que tienen que ver con las regulaciones de armas, entonces restrinjan el derecho que tenemos los ciudadanos también de protegernos. En ese sentido, cuando nosotros creamos veda, lo que generamos también es más mercado negro, porque cada persona va a querer tener un arma en sus manos. Entonces, los ciudadanos de bien, los ciudadanos que somos cumplidores de la ley, no tenemos acceso a esa ley, a ese artículo, pero sin embargo vemos a diario cuántas incautaciones de armas se dan y cuánto creció el mercado negro de armas y de municiones a lo largo del periodo que hubo veda de armas. Estos son aspectos que para mí deben de ser evaluados. ¿Por qué? Porque al no evaluarse, entonces nosotros no sabemos si esa ley y si las medidas que se están aplicando son medidas eficientes, son medidas eficaces y están logrando el objetivo, como lo dice la misma palabra, la eficacia, que se persigue con todo esto. De allí que nosotros debemos entender, hay dos conceptos muy básicos que tenemos que tener claro. La ley permite hoy día, y luego levantar la veda durante este mandato presidencial o esta administración de gobierno, la ley permite que los ciudadanos puedan tener un arma de fuego, siempre y cuando el arma no esté calificada como un arma de guerra. Eso lo permite. Hasta cierto punto siento que lo da no como un derecho, sino lo ve como un privilegio. Yo te lo voy a dar en base a que tú me cumplas con estos requisitos. Y establece dos criterios. Estos dos criterios son el criterio de la tenencia y el criterio del porte. La tenencia no tiene que ver, no necesariamente implica que yo tenga que tener porte. Y el porte no quiere decir que tenga que tener tenencia, aunque uno protege al otro. ¿Qué quiere decir? Que yo, para poder protegerme, porque los tiempos y los costos de estos certificados, de esta licencia, son diferentes. Por ejemplo, el tiempo de tenencia es de 10 años y el tiempo de porte es de 4 años, cumplidos ciertos requisitos para que tengas esta licencia. Entonces, la tenencia también es un factor positivo de esta ley que viene a proteger a la persona, porque anteriormente las personas de bien, los que estamos en regla, nos encontramos una disyuntiva. Tengo el permiso, se me venció, meto mi permiso para renovar el deporte que no existía, pero no había nada que me dijera, yo tengo el arma en mi posesión, entonces me estoy convirtiendo en una persona que está en un desacato. Por eso sale el concepto de tenencia. Pero la tenencia tiene limitaciones y restricciones. La tenencia es para yo tener el arma en la dirección o las direcciones en donde yo dije que le iba a mantener. Y me permite o me protege cuando yo hago un traslado de esa arma de una dirección a otra arma donde la puedo tener de acuerdo a lo que yo establecí en la información que suministré a la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad. Por otro lado, el porte es la autorización que emite la autoridad correspondiente, en este caso, para que la persona la pueda llevar consigo a los diferentes lugares de manera oculta y que le permita en un momento dado como un arma de defensa personal. Y dentro de esto puede portar 2 armas, máximo 2 armas. Tú puedes tener en un permiso un máximo de 10 armas registradas. Al momento en que la porta, que la llevo conmigo siempre oculta, la puedo poner en un lugar, en mi maletín, la puedo cargar en una cartera, en un lugar oculta, no puedo llevar más de 2 armas con el propósito de protegerme o con el fin de la defensa personal en un momento dado. Quien no esté en cumplimiento y que no se encuentre en estas condiciones con las debidas autorizaciones o licencias o permisos, como le quieran llamar, emitidos por la autoridad correspondiente, ya está violando una ley. Y esa ley, pues, al final será aplicada por no tener un arma, o por tener, perdón, un arma en su mano que no está debidamente autorizado por la autoridad correspondiente. No sé si quiere agregar algo más el licenciado López. Sí, cómo no, un poquito de historia jurídica. Cuando se determina el sancionar la posesión ilícita de armas, tiene un porqué. Durante la década de los 80,
producto de las guerras civiles en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, etcétera, los militares panameños, por un tema de geopolítica, apoyaron la revolución sandinista. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos particulares que se dedicaban, una especie de testaferrato, a traficar armas hacia Nicaragua, ¿no? Voy a omitir nombres para efecto de temas jurídicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no convenía tener una sanción penal si la persona por X o Y motivo era detenida con un cargamento determinado de armas. ¿Cuándo se modifica esto? Cuando en Panamá empiezan a surgir las pandillas del 1990, de post-invasión. En ese momento, todavía seguía siendo una falta administrativa. A mí se me agarraba con un arma sin permiso, un cargamento de armas. Aquí hubo un caso muy famoso, omito nombres, de alrededor de unos 50 o 100 AK-47, y la persona simplemente tuvo que pagar una multa por un tema administrativo, que hoy en día, por ser arma de guerra, eso conlleva un agravante en el Código Penal. Entonces, con el resurgir de las pandillas, muchas pandillas empiezan a abastecerse de armas. Y había el problema para el investigador judicial, para el juzgador, que esa persona, por la portación de un arma ilegal, simplemente era una falta administrativa. Si mal no recuerdo, creo que fue en la reforma del Código del 2008, ¿no? Que ahí, a la par que se despenaliza las conductas del homosexualismo, también, si la memoria no me es infiel, ahí también se incluye la posesión de armas de fuego como un delito que ha sido vigente hasta la fecha. ¿Con qué objeto? Básicamente de poder controlar la delincuencia que en ese momento, después de la invasión, tuvo un auge y que no se le podía sancionar por el tema del arma ilegal. Eso es básicamente el factor por qué se incluye en nuestra normativa penal ese tipo penal en cuanto a la aportación ilegal de un arma de fuego, ¿no? Hoy en día, ya voy a poner el sombrero de analista de inteligencia y criminólogo, estamos viendo conductas que nos preocupan bastante, en lo cual vemos, porque muchas veces la autoridad, ya que han habido funcionarios que señalan que el problema de las armas de fuego en manos de la delincuencia son o somos los civiles que por X o Y motivo, ya sea por deporte, defensa personal, docencia, los que somos instructores de tiro, igual que el comisionado Muñoz, somos los que estamos alimentando al mercado negro. Eso es una falacia. Y el funcionario que lo diga así está mintiendo descaradamente. Básicamente, y una cuestión de lógica, un delincuente, un sicario, un pandillero, no va a ir a la autoridad reguladora, que es la Dirección de Seguridad, para efectos de inscribir un arma. Eso es totalmente ilógico. Ahí queda una prueba de balística, queda teléfono, queda todas unas direcciones, toda una serie de direcciones, y la persona tiene que hacer una serie de pruebas para que pueda obtener el permiso de portación de armas de fuego. Entonces, esa es una falacia. El mercado negro se está abasteciendo básicamente, y yo diría que una ínfima cantidad de armas que suelen dejarse por un descuido por el propietario. Entra un delincuente, roba, encuentra un arma de fuego, la sustrae. Cuando se deja en un vehículo, la sustrae. Pero esa es una cantidad que yo me atrevería a afirmar que no llega pero ni al 1 o 2% de lo que es el mercado ilegal de armas de fuego. Otro fenómeno que se está dando son las importaciones ilegales. Por ejemplo, de Colombia, cuando pasa la droga hacia Norteamérica, en Panamá se hacen escalas para efectos logísticos. Muchas veces armas que vienen de los mercados, del mercado colombiano, terminan en Panamá, producto de que se le entrega al que va a custodiar esa droga
armas para la protección de los cargamentos y así evitar o poder enfrentar los famosos tumbes de droga. Cuando la droga llega hacia México, también de México, que tiene un problema con los Estados Unidos, ya que la última estadística señala que el 94% de las armas que entran en el mercado mexicano para abastecer los cárteles de la droga han sido compradas ilegalmente en Estados Unidos. Bueno, muchas de esas armas también terminan en el mercado ilegal panameño. Y tenemos una última modalidad que le denominamos las pistolas fantasmas. ¿Qué son las pistolas fantasmas? Bien, la compañía Glock, una pistola que prácticamente todo el mundo conoce por efecto de películas, rap, canciones de rap, su diseño es de 1982. Ya la patente de las pistolas Glock venció. Eso quiere decir que en Estados Unidos se ha proliferado un mercado legal en el cual se fabrican piezas y la persona desde su casa las puede ir armando. Eso se llama pistola fantasma. ¿Por qué se llama pistola fantasma? Porque no tiene número de serie ni forma de ser registrada. En Estados Unidos, la ley federal de armas de fuego y ATF, que es el ente regulador en Estados Unidos para alcohol, tabaco y armas de fuego, no considera ilegal que una persona arme un arma por piezas. O sea, se pueden vender las piezas. Entonces, esas armas ya hay en fuentes abiertas o medios de comunicación evidencia que están ingresando al país y aquí están siendo armadas. CONAPOL. Pero dentro de nuestra, perdón, para dejarlo claro, pero dentro de nuestra normativa, todas esas armas que puedan en su momento estar desarmadas y ensamblarse es un tema penal, para que los que están viendo el vivo, ¿no? En Panamá sí está penalizado, en Estados Unidos hay una lucha. Inclusive en el Código Penal se señala que si hacen un allanamiento de una casa, ¿no? Y encuentran, por ejemplo, la pieza del cañón en la cocina, encuentran el cuerpo del arma o lo que se llama el armazón del arma, lo encuentran en la recámara. Si encuentran la corredera en el servicio, ejemplos, eso, al que el arma está desarmada, constituye, igualmente la persona se encuadra penalmente en lo que dice la norma penal, que es un delito, la posesión, aunque el arma esté desarmada. Correcto. De 10 a 12 años, correcto. Para los que están escuchando. De 10 a 12 años. Correcto. Y en ese sentido, entonces, las organizaciones criminales en Panamá, pandillas, crimen organizado, están trayendo las piezas y esas armas están siendo aquí ensambladas, que no tienen un grado de complejidad, ¿no? Y es un tema que ya se han detectado. Yo soy un fanático de estar monitoreando medios de comunicación por el tema. Uno nunca pierde los malos hábitos, ¿no? Y en ese sentido, he visto varias armas tipo Glock que están siendo introducidas al país, pero que al final son armas fantasmas porque no cuentan con los números de serie. Entonces ese es un tema de inteligencia para la Policía Nacional, de investigar cuáles son esas rutas y quiénes son los que están en este país, porque hasta el momento yo no he visto ningún gran decomiso de estas armas fantasmas que, vuelvo y repito, están alimentando al crimen organizado, ¿no? Y es un tema para mí de seguridad nacional que debe ser atendido antes que la situación se vuelva mucho más compleja para las autoridades. Ya en México hay otro tema, con las famosas pistolas Glock o con estas pistolas fantasmas. Hay un adaptador que se le coloca en la parte de atrás de la pistola Glock, el cual la puede convertir de semiautomática a automática. Es una especie de switch que se mueve y evita que la aguja percutora llegue a un descanso y continúe disparando el arma. Eso es lo que produce el fenómeno que el arma dispare en ráfagas, ¿no? Mientras que yo mantenga oprimido el disparador o el gatillo del arma. Bien, aquí
cuando yo trabajaba en el Departamento de Inteligencia Criminal de la Procuraduría, detectamos como 2 armas de ese tipo. Y ese switch básicamente era traído de China, a través de servicios de courier, etcétera. Lo cual hacía hasta cierto punto un poco más complejo el poder modificar esa arma. Dígame, comandante. Ok, el que se pudiera modificar esas armas. ¿Qué sucede ahora? Los carteles de la droga en México han encontrado un nuevo nicho de negocio. Ahora, ese mismo switch que se hacía en China, ellos consiguieron los planos y lo están haciendo con computadoras 3D, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver, es una prognosis que yo puedo hacer como analista criminal, que en los próximos meses es muy probable que encontremos esas armas ya con los switch ya no de China, sino producidos en México con computadoras 3D. Entonces, todas son alertas que los organismos de investigación y los organismos de inteligencia tienen que poner en su radar para efecto de que el país no se convierta en un campo de guerra, ¿no? Es muy diferente que un delincuente se enfrente con una unidad de la policía, con un arma, un revólver, una pistola semiautomática, a que se encuentre con un malhechor, con un arma automática. O sea, el poder de una pistol machine, no sé la traducción, pistola ametralladora o pistola metralleta, sería de 2 a 3 veces. Con esta modificación, la Glock puede alcanzar un proveedor de 30, se dispara en menos de un segundo, ¿no? Por las pruebas. Okay. En esa misma línea, quiero llevarlo a lo que ha estado ocurriendo el escenario en Panamá, ya habiendo explicado la diferencia entre porte, tenencia y algunas armas modificadas en función de que el código establece claramente la responsabilidad de las armas, aunque no estén ensambladas, las armas de guerra, y establece penas muy grandes en función de que yo pueda, de alguna manera, ignorante o no, permitir que mi arma de fuego sea utilizada por un tercero, que también trae responsabilidades. En ese orden de ideas, hay 3 casos en las palestras públicas que nos llevan a este motivo. Y el primero que quiero tocar es el menor estudiante que fue atrapado en fragancia con un arma de fuego en el centro de estudios. ¿Y por qué hago énfasis en este tema? Porque mucha de la gente ni siquiera sabe que ese menor infractor tiene una ley especial de investigación y que no guarda relación precisamente con las investigaciones como adulto en función de la edad y cómo fue sorprendido en fragancia, que ya lleva un proceso de detención en función de la ley 40. ¿Qué opinión le merece a ustedes que un menor de edad esté en un colegio con un arma de fuego, a razón de qué, y que desde un principio que se atrapa en fragancia ya enfrenta un proceso penal en su calidad de menor de edad? Ok, la parte técnica, ¿no? Ahí básicamente él va a tener que enfrentar un régimen penal especial por el tema de la aportación. Desconozco el tema de menores y no sé si hay algún artículo que esté contemplado dentro de la ley penal para menores. Yo lo que me preguntaría es la sociedad. O sea, ¿cómo es que un menor tiene acceso a un revólver calibre 38? Creo que fue el caso. ¿Cuáles son los valores de ese menor? También yo pienso que es un tema de alerta para las autoridades, porque si ese menor logró ingresar un arma de fuego, si se debe de reestructurar el esquema de seguridad en los colegios, si se debe de hacer más labor de inteligencia. Y yo con esto no quiero criticar a la policía, porque la policía todos los días está confiscando armas. Lo que hay que determinar cuáles son esas fuentes de aprovisionamiento y hacerle la trazabilidad de cómo esas armas están ingresando al país y están cayendo en manos de personas inescrupulosas que en algún momento nosotros podríamos estar siendo observadores o testigos de tragedias mayores. Entonces, el tema de las armas de fuego es muy delicado. En el caso de las armas ilegales, ¿no? Porque básicamente lo que son o lo que somos
portadores o tenedores de armas, la incidencia que se da de delitos con arma legal son sumamente ínfimos, ¿no? Mínimo. En el caso de la violencia intrafamiliar se utilizan otros métodos. En el caso de los feminicidios se utilizan otros métodos, ya sea asfixia mecánica, ya sea golpes, pero es cuchillo, armas blancas, es más común. arma blanca, punzocortante, Sí. ya son muy casos. Y en los casos de suicidio, básicamente es envenenamiento y ahorcamiento. No observo que se esté utilizando el arma de fuego para esos dos casos criminológicos en particular. Entonces, abocarnos al tema de la sociedad, o sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nosotros como padres? ¿No? Cuando un menor tiene acceso a un arma de fuego, ¿cómo? Infringiendo. ¿No? Correcto, ¿no? Infringiendo la norma, porque es que no solamente es atrapado en fragancia, sino que ya de por sí está siendo vinculado a una posición ilícita por su calidad de menor de edad. Eso no es debatible ya, porque no es accesible a un permiso o una tenencia. Irving, ¿qué opinión te merece esto? Siguiendo la línea del licenciado López, pues a mí me llama la atención, y de la misma manera, cómo llega a las manos de este menor un arma de fuego, qué es lo que está pasando con los padres, la familia, pero creo que hoy día, ¿cuántos estudiantes puede tener esa escuela? Entonces, el resto de los padres que sus hijos no están involucrados en esto demandan una seguridad. Entonces, yo sí creo que ya es hora de que también a través del Ministerio de Seguridad y a través de la nueva ley de política criminológica se vea el problema como un problema multidisciplinario, un problema integral de verdad que requiere atención desde todas las aristas y no solamente cuando el problema llega al hueco negro o al pozo negro, que es cuando interviene la policía, no la parte preventiva que debió haberse dado. Pienso que en este momento nosotros tenemos que hacer un alto, hacer una revisión exhaustiva de la ley 40, la ley de menores. Debemos ser un poco también más estrictos, más exigentes en cuanto a las medidas que se van a adoptar, porque esta fue una ley que si bien es cierto, era una ley muy moderna para una sociedad como la nuestra. Eso es lo que trajo también que el sistema o la misma sociedad fuera descarriándose, pues no estábamos preparados y eso hay que decirlo. O sea, lo vimos nosotros que estábamos activos, veíamos cómo se fue quitando el poder de la autoridad para poder, por lo menos de una manera represiva, corregir o mantener reprimido esas ganas de cometer delitos. Entonces la ley lo que vino fue a abrir el compás porque no estaban las estructuras, primero ni mentales, la gente no estaba preparada para esta ley y no habían las estructuras para poder hacerle frente, y cuando digo estructuras, cárceles, centros de reformación, centros de rehabilitación de los menores, también para darle la oportunidad que la sociedad tiene que darle a estos menores. Entonces, cuando nosotros incurrimos en que importamos un modelo de legislación y lo traemos a nuestro país y no se tropicaliza o no se adapta a la sociedad que nosotros tenemos y no viene acompañado de los recursos necesarios para hacerle frente a esa nueva legislación, entonces estos son los resultados que nos encontramos. O sea, al final siempre decimos, los estamentos de seguridad, la policía, el ministerio no está haciendo su trabajo, pero yo no lo siento así, sino que estamos nos encontramos como en un círculo vicioso. Se agarra gente, se suelta gente, se agarra gente, se suelta gente, se incautan armas, se destruyen armas, aparecen más armas, se incautan armas, se destruyen armas, se incautan armas. Por otro lado, fíjate lo que ocurre, nosotros agarramos una cantidad de menores, o tú agarras inclusive pandilleros, adultos mayores de edad, los llevas dice, desarticulamos una red criminal, pero resulta que cuando lleva a la cárcel allá se unen. O sea, lo desarticulas afuera, pero los unes adentro. Entonces el problema persiste. ¿Por qué? Porque los tienes ya concentrados y donde sigue generándose algunas actividades mal. Entonces yo sí creo que el problema no solamente es la tenencia del arma, sino más esto va dirigido a la conciencia de las personas. Yo nací y crecí en un hogar donde siempre hubo armas. Y esa arma yo no la tocaba, o sea, nunca se me ocurrió tocar el arma, metérmela en el bolsillo y llevármela para hacer algo, jamás.
y jamás el portador o el dueño de esa arma, que era mi señor padre, él la escondió. Jamás ese señor escondió esa arma. Entonces había una disciplina, habían valores y había unas consecuencias del no cumplir con indicaciones o directrices, como le querramos llamar, que estaban establecidas en el hogar. Entonces hoy día nosotros vemos cuando un muchacho se atreva a tomar un arma y llevarla, es porque algo está pasando desde el hogar. Por ahí tenemos que prestar la atención. Inclusive el caso, imagínate, inclusive el caso del joven que en Colón agredió, básicamente le quitó la vida al otro en un transporte con un arma y que definitivamente sin tener otra alternativa, utilizando los métodos alternos de resolución de conflictos, se acogió a un acuerdo de pena de 38 a 40 años, un joven que le quita la vida a otro. Imagínate, son temas que a mi criterio son muy importantes. Sin embargo, volviendo al tema de las armas per se, la tenencia y el porte de la responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos este tipo de armas, yo quiero aterrizar también en el tema de las municiones. Porque conversando con otros casos que se han ventilado y que han hecho un boom en cuanto a las municiones, aprendo yo y reviso sobre la norma en función de que yo puedo tener un arma 9 milímetros, pero la munición que decido cargarle, que es distinta a la que la misma porta, no tiene un tema delictivo, sino que es una decisión propia. Conversando con estamentos de seguridad, me percato que el tema de la munición y el efecto que causa esa munición, por un caso que también se ha estado ventilando en redes sociales, de una 9 milímetros con una bala explosiva que hace que de alguna manera el cuerpo reviente dentro, buscando, según me explican, y ustedes me van a aclarar ahora, que la bala haga un efecto de detener al posible agresor. En función de que las balas normales, entiendo yo en mi lenguaje, lo que hace es que puedes descargar un arma y al final no detiene al agresor. Entonces me gustaría que me expliquen un poquito de eso, cuando es una decisión mía cargar mi arma con una munición expansiva o explosiva que causa mucho más daño a la persona, que se supone que es alguien que me va a agredir y no que voy a estar usando el arma por ahí. En función de con el permiso del comisionado. Historia cortita. No, yo. Historia cortita. Cortita para entrar. No, sí, porque es parte de, para que se siga una secuencia y poder hacer docencia. La munición explosiva surge, si mal no recuerdo, en la guerra de los Boers, allá en Sudáfrica. Y era una munición que se le llamaba mercurio. Cuando eso golpeaba o impactaba un cuerpo, para utilizar el término de criminalística, la munición golpeaba, penetraba y explotaba dentro del cuerpo, ¿ya? Por el efecto del mercurio, hasta donde recuerdo. Posterior a eso, esa munición fue regulada por, creo que fue por la Convención de Ginebra, y se prohíbe su uso en acciones bélicas o que la puedan portar los ejércitos. Lo que el civil porta, y que está permitido en la Ley 57 de armas, es una munición no explosiva, es una munición expansiva, que dentro del núcleo de acero está agujereado o tiene un hueco. Cuando él penetra, voy a hacer el efecto más o menos, él penetra un cuerpo, él se va a expandir y va a arrojar mucha más masa hacia el cuerpo, afectando una mayor cantidad de órganos. ¿Okay? Eso se le llama en balística stopping power, que es la capacidad que tiene una munición, un solo disparo, de detener una agresión o de detener una amenaza. Esa munición expansiva está permitida en Panamá, se compran las armerías con el respectivo permiso, y para mi criterio, el de muchos, es la mejor munición para defensa personal. ¿Por qué? Porque también se evita lo que se llama el over penetration. Es decir, un ejemplo, la munición 9 milímetros recorre, creo que 360 metros por segundo. Es una munición altamente veloz. Entonces, ¿qué sucede? Mucha munición, sobre todo la que viene encamisada, que todo el núcleo es de plomo, y tiene la
capacidad, dependiendo de dónde impacte, de pegarle a un cuerpo y traspasarlo. Eso se le denomina en balística over penetration o sobrepenetración. También es una munición que a una residencia que tenga gypsum, por ejemplo, ya va a pegar, va a impactar y va a seguir recorriendo, ¿no? Eso es lo que se denomina la trayectoria. Entonces, para efectos de defensa personal, en Estados Unidos muchas policías utilizan munición expansiva. Para los Dilo para protección, para ¿En protección. Panamá? Exacto. En Estados Unidos muchas policías, ahora mismo se me escapan los nombres, dentro de su reglamento, o sea, usted utiliza la munición de núcleo sólido para practicar en el polígono, en el caso de Estados Unidos, las policías. Pero cuando usted está en la calle, en su arma de portación o de reglamento, el agente de policía utiliza munición expansiva, ¿no? Por los efectos que yo he estado comentando de sobrebalística, y que es la mejor munición para efecto de tener una agresión. Que muchas veces, dependiendo de la marca, con un solo disparo, cuando se impacta en lo que es esta parte o la masa torácica, ya la agresión va a cesar, ¿no? Muchas veces, como la munición de 9 milímetros es tan rápida, ella impacta, traspasa, y lo que va a quedar son lesiones muchas veces no letales, ¿no? Pero la munición expansiva, al impactar el cuerpo y al expandirse, ella causa mucho mayor daño. Eso en medicina forense se le denomina hemorragias internas, politraumatismo, pero tiene un solo nombre que lo define, no recuerdo. No, pero es así, una hemorragia interna producto de la expansión. Sin embargo, yo quiero rescatar lo que usted acaba de explicar para irme con Irving. Recordemos y partamos de la premisa que el arma es defensa. Partamos de la premisa que es para detener un ataque. El arma no es para sacarla en el semáforo y asustar al que se pasó la luz roja porque te rofió. El arma no es para sacarla y decirle a alguien, oye, pero es que no te vas a ir de mi casa porque no quiero. Y acto seguido se dispara, se sale un balazo expansivo. Entonces, yo quiero aclarar que si bien es cierto, ustedes son los expertos que están estableciendo la utilidad del arma, estamos basándonos en la premisa de salvaguardar la vida y la integridad de quien la porta. Estas cosas adicionales que estamos viendo relajadamente en redes no pueden seguir ocurriendo porque tienen un grado de responsabilidad penal. Sin embargo, reitero ahora para irme con Irving, la voluntad mía de cargar la munición de ese tipo de armas con este tipo de balas es porque se supone que yo me quiero salvaguardar mejor. Pero en el evento de que el arma sea mal utilizada, estás afectando a alguien de manera impresionante, porque ya ustedes fueron enfáticos en decir que este tipo de munición, la afectación es expansiva, es grave y busca y provoca hemorragia y shock dentro de órganos internos que va a destruir, depende de la distancia del proyectil y el recorrido. Yo voy a decir lo que el licenciado López dice, pero lo voy a tratar de empezar desde otra perspectiva. La ley no es que lo permite, la ley no lo prohíbe ni lo toca, el uso de la munición expansiva. No, la explosiva para nada, inclusive ahí se habla, en la misma ley está prohibido el uso de munición de mercurio y otro tipo de munición. Eso está establecido en la ley. Pero el resto, lo que se llama el holopoint, que es, esta munición se llama la expansiva o el holopoint, que lo que explicaba Ricardo es que ya lleva un orificio en la parte, en la ojiva. Lo que le decimos el proyectil es la ojiva de la munición, ella lleva un orificio. Como ella va cortando, ella va girando, se llena de aire. Parece que fuera nefasto, pero quiero que entiendas algo, Whitney. En vida real, en el ejercicio de nuestras funciones activas, yo llegué a ver casos de personas bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, cocaína en Panamá, que su sistema nervioso está sumamente alterado y tú le das 5 o 10 impactos a esa persona
y si esa persona te iba a agredir, te agrede. Si la persona te iba a agredir, te agrede, porque muchos impactos le dieron, pero primero, si no son fulminantes, la persona puede seguir. Y segundo, la ojiva completa, la Full Metal Jacket, si no me equivoco, que es la que viene completa, media puntiaguda, que es para que ella pueda recorrer mayor distancia, es aerodinámica, entonces esa puede atravesar y no detiene a la persona. Entonces veámoslo desde la perspectiva de que no es el efecto que causa, sino es el propósito que se persigue. Evitar daños colaterales. ¿Por qué? Murió una niña porque el arma, el disparo, atraviesa a la persona contra la que nos estamos defendiendo, pero atrás impacta a una niña, impacta a una señora, impacta a un tercero que no tenía que ver. Entonces, para mitigar, minimizar daños colaterales, entonces existen este tipo de alternativas. Que el daño que ocasionan puede ser mayor es porque ahora nos vamos a una causa de justificación. Cada persona que tiene un arma dice defensa personal, y tú para usar el arma tú tienes que invocar una causa de justificación. La causa de justificación es la legítima defensa. La legítima defensa se basa en la defensa mía para defender a terceros. Y la causa, y la otra causa de justificación es el estado de necesidad. Yo vi que una persona iba a explotar un bus, iba a hacer determinada cosa, que iba a sacrificar un bien que vale más, para eso sacrifico el bien que vale menos. Para mí esa es la causa de justificación en esto. Entonces las personas, cuando obtienen un arma, compran municiones y van a salir a aportar un arma para defensa, ellos deben manejar los conceptos y los criterios legales. Deben de manejar bajo qué circunstancias usted utiliza el arma. Pero hay algo que es muy importante que yo quiero decir en este programa y aprovecho la oportunidad, que inclusive la ley establece un mecanismo de utilización del arma previo a un entrenamiento. Ese entrenamiento no funciona. Ese entrenamiento es malo. ¿Por qué? Porque ese entrenamiento ellos te dicen, tú tienes que garantizar que fuiste al polígono 6 horas al año. Pero hacer qué? Los polígonos de Panamá se quedaron atrasados. Lo más moderno que tiene un polígono aquí en Panamá, de los 2 o 3 que existen, es que tienen una carrucha que se mueve con un motor que te lleva la silueta para allá y te la trae. Y probablemente tenga un extractor de gases. Pero eso no es la realidad que tú te encuentras en la calle, porque le estás disparando a una silueta que no se mueve, que no te va a disparar, y que cuando tú disparaste, si fallaste y pegaste al otro lado, le estás pegando a una platina de plomo. Yo pienso que hoy día los polígonos tienen que ser inteligentes. Tenemos que irnos a la simulación. Y hoy sale más económico, menos riesgoso y prepara mejor a la persona que va a portar el arma y mitigamos o evitamos cualquier tipo de mala utilización en la avenida o en la vía pública donde vayan a utilizar esta arma. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy ya Panamá debe de modernizarse. Voy a dar una licencia a través de simuladores. Voy a dar un permiso de armas. Yo te voy a evaluar a ti. Yo como Estado te voy a hacer una evaluación. No porque fuiste al polígono y un instructor certificado firmó de que tú estás autorizada para portar el arma. No, venga acá y yo le voy a poner a usted 5 situaciones en las cuales usted tiene que sacar el arma, disparar, y yo voy a ver dónde usted impacta y cómo usted utiliza el arma, y le creo situaciones de disparar o no disparar. Y si es de disparar, y cómo usted lo hizo o no. ¿Por qué? Porque los riesgos vienen allí. En estos días se debatía si el tiro al aire se debía hacer o no se debía hacer. Todavía estamos hablando de eso. En estos días se debatía de que unos policías siguiendo un carro hicieron un disparo o le hicieron varios disparos en la persecución. Se debaten si se debe hacer o no se debe hacer. Entonces es una cuestión de una decisión que se tiene que tomar. Pero ese disparo que yo hago, porque los policías hoy día utilizan pistolas Glock calibre 9 milímetros, yo disparé y eso pega en un metal, pega en la calle y eso rebota y puede agarrar a una persona que está en la acera, está en una parada, en otro vehículo. Entonces, a donde nosotros debemos apuntar es hacia la educación y la formación de que toda persona que vaya a usar o aportar y a tener un arma tiene que ser consciente del peligro que se puede generar en la mala utilización de este recurso. Este es el punto donde quiero llegar, porque la gente, bajo la premisa de la ignorancia manifiesta,
cree que porque yo saqué el arma y se me salió un tiro, no hay grado de Sí lo hay. responsabilidad. Y lo que acabas de decir de los polígonos, no dejemos por fuera el tema de la Ujú, salud mental, de los ujú. certificados que te piden como requisito que cualquiera emite un certificado de salud mental. Pero es muy importante y quiero rescatar eso, Irving. El hecho de la utilización y las consecuencias de esa arma que tú tienes, porte y tenencia, porque estamos hablando de que es legal el arma, pero ¿cuándo vamos a hacer docencia del grado de responsabilidad? Y vuelvo y traigo el tema de las municiones, porque ya quedó claro que es una decisión tuya, porque se supone que el arma es para protegerte. Y te aplaudo si dentro de tu concepto es que esta munición va a tener mejor efecto para detener el peligro que enfrento yo y mi familia. Y eso me quedó claro. Sin embargo, no me queda claro que quienes estén portando y tengan las armas sepan el grado de responsabilidad que implica el dejar el arma en el auto, que te la hurten o roben y que no pongas una denuncia. El dejar el arma en un cajón, tengas una fiesta y después digas que es que yo me dormí y Irving agarró el arma y hubo una detonación en un glúteo de una niña que al final del día la bala era expansiva y le dañó miles de órganos. Y ni hablar del caso que también vamos a tocar en función de una supuesta legítima defensa que ocurre en Chitré y que pierde la vida a una persona. Entonces, este tema del arma legal, señores, estamos hablando de casos legales, a excepción del menor, es una manera relajada de decir, ay, pero es que yo me estaba defendiendo, y el otro, ah, no, pero es que yo me acosté a dormir. ¿Qué opinión le merece a ustedes como experto este tipo de situaciones? Porque no estamos hablando de casos. Dame decir algo, Ricardo, y tú te Dale, vas comandante. al otro aspecto técnico. Lo que nosotros tenemos que estar bien claro en todo esto es que el hecho de que tú digas que tú te estabas defendiendo, ya por decirlo, ya es un hecho. No. Por eso es que me voy a la práctica y me voy a la insistencia de cuando se utiliza el arma. Antes de utilizar el arma, tú tienes que medir las consecuencias. Mira, Whitney, nosotros a veces vemos los policías que le pegan y que le hacen cosas a la gente, pero saca el arma y usa el arma. Pero ese policía en su conciencia, él sabe las consecuencias que él puede tener. Y dentro de esas consecuencias está que él puede perder su carrera y puede quedar preso por una mala utilización del arma de fuego. ¿Por qué? Porque si él no está netamente convencido de que hay una causa de justificación, y no me voy al uso limitado de la fuerza. El uso limitado de la fuerza es cómo voy a usar el arma, pero en la causa de justificación es la que me dicen si estoy en la condición para usar el arma, ¿ya? Entonces, si eso nosotros no lo manejamos claro, nos vamos a encontrar en las circunstancias en las que tú has estado hablando de los tres casos. Un momentito, Irving. Yo quiero ser ilustrativa. Lo que acabas de decir aplica a este ejemplo. Yo necesito que la gente entienda de que lo que acabas de decir se llama proporcionalidad en el peligro de mi vida. Si hay un delincuente que viene con un arma blanca y yo tengo un arma y usted me dice que era defensa propia, frente a los tribunales penales, eso no es defensa propia. Eso es desproporcionalidad. Y cualquier abogado va a tumbar esa causal en función de que usted tiene que... Voy en la línea de lo que tú dices, Irving, de que no solamente decir que era defensa, la desproporción de un arma de fuego versus un arma blanca, que es básicamente uno de los ejemplos que estás hablando con las unidades de policía al tomar la decisión de sacar el arma, no solamente es con que usted lo diga, tiene que existir todo un ambiente, herramientas y elementos que usted tiene que aportar para demostrar que su vida, que es la que se debe tutelar, estaba en riesgo. Dice el licenciado López. Yo ahí discrepo, ¿no? Para mí sí hay una proporcionalidad porque si yo me acerco a un ciudadano con un cuchillo, el cuchillo es un arma letal. Voy a tener que utilizar el yoísmo, ¿no? Yo he sido instructor de armas de fuego, he sido instructor de artes marciales, defensa personal, y dentro de mis aficiones, para mantenerme en forma, yo practico varias formas de combate con armas blancas, ¿no? Y yo le digo lo siguiente, yo le tengo mucho más temor a un arma blanca que a un arma de fuego. Entonces, sí hay una proporcionalidad y sí se encuadra dentro de la legítima defensa
si una persona avanza hacia mi persona o cualquier otra que se esté defendiendo con un arma blanca, ¿no? Entonces, en ese sentido, la desproporcionalidad sería, para mi criterio jurídico, si yo en vez de hacerle un disparo o dos, le vacío el cargador. Ahí para mí hay... No, pero Diga. usted dijo algo contundente. Ajá, Avanza. La avanza, palabra ¿no? avanza. En los casos que nosotros hemos visto esta desproporcionalidad, no ha habido una distancia que ponga en riesgo a la persona para utilizar el arma y que luego de utilizarla, licenciado, haya habido 3 detonaciones. Eso es una cosa absurda. Le pongo otro caso, ¿no? Siendo abogado del diablo, ¿no? Un poquito de historia breve, ¿no? En Estados Unidos se hizo un experimento una vez, creo que se llama la ley de Muller, no recuerdo, en el cual este oficial de policía, había un sujeto dentro del experimento con un cuchillo, ¿no? El atacante estaba en una posición estática y se determinó, creo que en menos de un segundo, que esa persona a 6 metros lograba avanzar rápidamente hacia el oficial de policía y apuñalarlo, antes de que él pudiera hacer uso de su arma de reglamento. Entonces, por eso que yo le digo, y son estudios comprobados y que sirven para fundamentar la doctrina policial en Estados Unidos. Entonces, comandante. No, sigue. No, sigue. Perdón. Entonces, estos estudios demuestran, y yo lo he hecho en clases, o sea, tampoco no es que nada más se la teoría, yo lo he hecho en clase, una persona armada con una pistola de airsoft o de bola suave, digo, nos colocamos a 3 metros y yo he logrado, antes de que él logre desenfundar el arma, lograrlo impactar con un cuchillo de plástico 3-4 veces. Y le sujeto la mano y no puede desenfundar el arma de fuego. Entonces, eso es muy relativo. Para mí, en legítima defensa. Me gusta la palabra relativa porque es que habría que analizar el caso per se, pero lo que trato de rescatar es que la gente, reitero nuevamente, la desproporcionalidad en el ejercicio de la legítima defensa en Panamá ha sido demostrado en diferentes sentencias de que no vale solamente que digas que es que lo hice en legítima defensa. Hay otros métodos científicos, para irme con Irving, que yo sé, licenciado López, que usted está clarito conmigo, a través de medicina legal y ciencias forenses que van a demostrar que no hubo tal incidencia, toda vez que, por ejemplo, mucha gente dice, hubo defensa propia, como el caso de lo que está ocurriendo en Chitré, y resulta que un elemento que puede ser a favor del imputado es que el arma de fuego que se utilizó le pertenecía a la víctima. Un punto que se puede valorar. Sin embargo, las detonaciones, el recorrido del proyectil y otros elementos van a demostrar si en verdad hubo una riña, un debate, incluso el cuerpo va a hablar a través de la necropsia, los tiempos de muerte y mucho más. Entonces, estas cosas es importante que la gente las sepa, porque al final del día lo que buscamos es que se tome buenas decisiones en el uso del arma, que es para protección de uno. Decía algo, comisionado, comando. Me gusta lo que dice Ricardo, pero yo soy yo soy de la teoría de que no existe proporcionalidad. Lo que existe son circunstancias. Las circunstancias me dicen a mí qué armas voy a usar, cómo me voy a comportar y lo que voy a hacer. Cuando yo hablaba de que la persona cuando hace uso del arma o hace uso de la fuerza, vamos a decir, él tiene que sustentar basado en la parte legal. Usted tiene causa de justificación, ¿ya? ¿Por qué lo hizo? Porque me estaba defendiendo, estaba en riesgo mi vida y me sentía amenazado. ¿Cómo usted le hizo? Lo hizo. Me voy entonces a la ley 18 de la policía, donde habla del uso limitado de la fuerza, que es procedimental. Entonces ahí me dice cómo yo debía haber actuado para poder que cuando yo llegue ante las autoridades, ante el que va a investigar, el que va a ver el caso, entonces ahí salga de verdad que lo que yo estoy diciendo, de verdad mi vida estaba en riesgo. ¿Qué ocurre con esto? Que yo lo he aprendido con los policías de los Estados Unidos. Policía de los Estados Unidos, él hace mucha bulla, él habla mucho. Él dice, alto, policía, deténgase, voy a hacer uso del arma. O sea, yo te estoy diciendo una serie de cosas y te estoy advirtiendo para que cuando ya yo use el arma,
en función de lo que dice el licenciado Ricardo López. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Una persona con un cuchillo de 4 pulgadas y yo tengo una Glock, pero a lo mejor yo no tengo todo el entrenamiento que tiene ese hombre con ese cuchillo y la rapidez. Entonces el entrenamiento hay que verlo porque el propio cuerpo de uno lo hace, lo convierte a uno en un arma. Somos armas en potencia. O sea, un golpe bien dado mata. Un golpe en una parte mata. Entonces no necesariamente quiere decir de que yo tengo que esperar que el hombre saque un arma. Me voy a dar un ejemplo. Cuando yo veo el policía de tránsito que le dispara en la pierna al funcionario de aduana, las circunstancias que generan el disparo, yo no voy a caer allí en cómo ellos llegaron, que si se pasó la luz, que lo hizo. No, hay una circunstancia en que él estaba asfixiando al policía. Y el policía ya cuando él se siente que se puede desvanecer y que ha perdido todo el control que él tiene, él hace el uso del arma y fíjate que él le dispara en la pierna para que lo suelte. Entonces, allá hay la utilización del arma de fuego, pero ya lo hice en última instancia. ¿Por qué? Porque ya yo me sentía que yo había perdido el control lo tenía la otra persona, y en ese momento la persona ya me estaba asfixiando. Entonces no me queda otro recurso porque por el uso propio de mi fuerza no lo podía hacer. Entonces esas son las circunstancias que actúan como atenuantes en este tipo de acción. Atenuante. En el caso de Chitré, lo que más o menos yo conozco es que en el caso de Chitré el arma era el muerto, pero supuestamente hubo un forcejeo. Pero ¿qué ocurre? A nosotros nos enseñan 2 disparos, pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque siempre, si se me fue uno, el segundo tiene que hacer el efecto y yo veo si pasa algo o no y vuelvo y uso el arma. Pam, 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 siempre 2 disparos. Pero en el caso de Chitré, entiendo como que la víctima, en este caso, la víctima, el muerto, vamos a decir, tiene creo que son 3 impactos. Entonces dicen, bueno, pero si 2 impactos. Entonces, según los entendidos, dice, si había un forcejeo, se salió un disparo, porque él tiene 2 impactos. Si se salió en el forcejeo, el disparo, uno por lo general tiende a soltar el arma porque no te quería disparar. Yo me estaba protegiendo, pero si hay 2 disparos, yo tengo que entender bien qué fue lo que ocurrió y ver la trayectoria de cómo fueron esos disparos. Pero ahí entra en juego otro elemento que nosotros hemos perdido aquí, licenciada Whitney, que se llama la criminalística. La criminalística es el conjunto, ¿verdad?, de todas esas herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder esclarecer un hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Hace muchos años, 2005, 2006, por allá, se desmantela la Policía Técnica Judicial. Se crea la Dirección de Investigación Judicial, que si es bueno, es malo, yo no estoy discutiendo esto. Lo que estoy planteando es que se separa el alma del cuerpo. Cuando digo se separa el alma del cuerpo es que el que judicializa está de un lado y el que hace la investigación forense, pericial, la expertise, está en otro lado. Entonces, en el medio no hay, es más difícil la comunicación. Esos 2 factores o esos dos elementos que forman parte de esta investigación, para decirnos a nosotros cómo ocurrió el hecho, debieran de estar unidos. Porque es allí donde se va a determinar de verdad si hubo de verdad legítima defensa o no habían los elementos para que se diera el caso de la legítima defensa. Es importante nada más para aportar a irme con el licenciado López, que estamos usando estos ejemplos para tener docencia real en función de lo que ocurre, porque uno de los elementos más importantes de toda persona que se ve ventilada en este tipo de situaciones desagradables, donde una persona pierde la vida y que como abogada me llama la atención, es que una vez que ocurre estas 2 detonaciones en una supuesta legítima defensa con el arma de la víctima, de quien pierde, me llama la atención que la incongruencia de las actitudes, a mi criterio, no sea trasladar de manera inmediata, con signos vitales o no, a la víctima a un nosocomio. Eso me salta a la vista, me hace ruido e incluso lleva a la fiscalía a acreditar imputación por homicidio doloso, porque es que no hubo intención de ninguna manera, entiende el Ministerio Público, de salvaguardar esa vida con 2 detonaciones que dictamina hora y lugar de muerte en un nosocomio, sino que se traslada en el mismo vehículo de la víctima a un cuartel de policía. Hay una cantidad de situaciones allí que recomendamos
de ser viable, de que usted tenga que verse en este tipo de situaciones, las reacciones no son congruentes una cosa con la otra, y aunque sean por los nervios, equitativamente, uno siempre debe tratar de salvaguardar la vida de la persona. Bueno, el caso ese que usted menciona de Chitré, bueno, dependerá de criminalística, determinar cómo pasaron los hechos y determinar si hay atenuantes o agravantes para la defensa o para la imputación penal de esta persona, ¿no? Obviamente, como yo le comentaba, la mayoría de los casos que se están dando en el país, yo voy a hacer un poquito ahora de sociología, ¿no? Yo pienso que después de la pandemia, todos los casos que vemos políticos, la corrupción, hay mucha frustración en la población. Por eso que estamos viendo, y la frustración conlleva, o la frustración es un generador de violencia. Entonces estamos viendo que por nada una persona se baja del carro, saca un bate y golpea el carro a otra persona, ¿no? Vemos que dos personas se agarran a golpes en plena vía pública, ¿no? Yo pienso que básicamente es por un tema de frustración que está contribuyendo a generar mucha violencia en el país. Y sobre eso, no voy a decir que las autoridades, hay que tocar un tema mucho más allá, que es el tema de salud mental, ¿no? De salud mental, ¿no? Yo pienso que la pandemia y lo que estamos viendo ahora, que la pospandemia ha dejado un nuevo escenario en el país, ¿no? Y un escenario no muy positivo, ¿no? En el cual hay muchos generadores de violencia hacia la mujer. Para mí, hoy en día, el que una mujer se aprenda a defender es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Porque cada día la mujer está siendo objeto de mucha más violencia. Entonces, para ella, hay un aforismo que dice que solamente puede vivir en paz que sabe defenderse, ¿no? Entonces, en función de eso, la sociedad, los sectores más vulnerables, tienen que adquirir medios de defensa. No estoy hablando de armas de fuego, ¿no? Es una decisión personal de cada cual, para los efectos de enfrentar la ola de violencia o adquirir el conocimiento necesario para la ola de violencia que estamos viviendo y que va a recrudecer. Esto no se va a quedar aquí, eso va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, comandante. No, disculpa, Ricardo, en esa misma línea, lo que yo aconsejaría también que nosotros tenemos no solamente que prepararnos para una defensa, sino para identificar el peligro y evadirlo. O sea, si yo veo que hay un peligro aquí, yo lo voy a evadir. Que nosotros tengamos como un pensamiento un poquito más analítico, seamos más críticos en ciertas circunstancias. Si yo veo que en este lugar se me puede generar un hecho de violencia, entonces mejor lo evito, no es cobardía, si no, no voy. Si en esta actividad yo creo que puede generarse violencia, mejor no voy. Si en ese lugar es un generador de violencia por el tipo de actividad como se realiza, mejor no voy. O sea, nosotros también tenemos que empezar a analizar cómo podemos evitar ese tipo de situaciones. Y si ya las enfrentamos, entonces también debemos estar preparados para, en ese caso, poder aplicar un mecanismo de defensa personal que vaya encaminado a la defensa de nosotros y después encaminado también a la protección de terceros, nuestros acompañantes, familia, nuestros hijos, los que estén alrededor de nosotros y hasta una persona que no conozcamos, porque esa es otra cosa. Vimos que agreden a un policía en la calle y nadie lo ayuda. Nosotros vemos que hay gente que está actuando de alguna manera y no lo ayuda. Te voy a poner un ejemplo. Y fíjate que en Panamá nosotros tenemos estigmatizado a los agentes de seguridad, pero los agentes de seguridad son muchos y es una gente que hace un trabajo en Panamá. Yo no sé si tú recuerdas el caso de una joven estudiante que la cortaron en una de las piernas al salir de la escuela, casi la matan. O sea, le cortaron la cara, le cortaron la pierna, le cortaron. Este caso Bueno, tuvimos a la mamá aquí en vivo y que intervino. Pero el agente de seguridad, si ese agente de seguridad no interviene, si el agente de seguridad no interviene, ella la mata.
A ella la matan por nada, o sea, por una mala información, por una información mal dada, por alguien que generó una circunstancia o una situación negativa. ¿Con qué le iban a matar? No era con arma de fuego, fue con un arma blanca, ¿ya? Y entonces al final, fíjate lo que puede ocurrir, se da o lo que puede ocurrir con esto. Entonces nosotros estamos frente a una espiral de violencias y la utilización de armas blancas, de armas de fuego, como dijo el licenciado López hace un momento, se ve más en los grupos pandilleriles, en este grupo de gente. ¿Por qué? Uno, porque ellos van a proteger alguna actividad ilícita en la que ellos se encuentran. Y dos, porque es la manera en que ellos pueden eliminar a sus enemigos más rápido. Algo que yo determino. ¿Por qué el sicariato? ¿Por qué disparos en la cabeza? ¿Por qué disparos tan cerca? Porque ellos no saben disparar. Entonces, cuando ellos disparan desde lejos, hay muchos daños colaterales. Muchos daños colaterales. Entonces, por eso tratan de agarrar a su víctima, dispararle, o cuando ves que pasaron y descargaron una ráfaga de 20, 30, 40, 50 tiros, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pagar justo por pecadores. Al que están buscando y 2 o 3 personas más salen heridos o pierden la vida por la mala utilización de las armas de fuego. Yo quiero concluir este tema, que de seguro vamos a tener una segunda parte, porque hay que seguir haciendo docencia, los voy a comprometer, y que guarda relación con las normativas en cuanto a materia de armas de uso ilegal, y que establece claramente una pena mínima arrancando de 8 a 10 años, luego la aumenta en ese sentido con agravantes, que ya los he explicado anteriormente, con una pena mucho más grande de 10 a 12 años, y que no exime de responsabilidad a quien tenga ese permiso de porte y tenencia de arma o certificación, toda vez que el arma esté empleada en otras manos que no sean las de esa persona. En ese orden de ideas, reitero lo que dijeron aquí ambos especialistas. No es el arma quien mata, es quien la está utilizando con criterios inapropiados. Y el porcentaje de delitos que guardan relación con armas legalmente constituidas o poseídas es mínimo. Ya hemos visto que hasta el tema de violencia doméstica en calidad de relaciones o de femicidio es un porcentaje muy mínimo donde se ve implicada un arma de fuego. Voy a brindarle la palabra para que de alguna manera hagamos docencia en cuanto al uso de las municiones del arma, el uso del arma, y que ya lo ha dicho reiteradamente el comisionado y aquí el licenciado López, especialista en inteligencia, las armas son para uso personal, donde su vida está en riesgo, y el tomar decisiones desacertadas te van a llevar a un proceso penal y a un tema que debiste valorar, porque reitero, el arma no es para mostrarla que la tengo en el carro, ni mucho menos para decir que es que yo tengo porte y tenencia de arma. Comisionado, en cuanto a las armas, la legalidad y las municiones que busca detener una posible agresión. Bueno, yo de esto quiero recoger algo muy importante. Mira, se ha hablado, la ley es clara, la ley sobre el porte y tenencia de arma en Panamá es muy clara. El que es responsable del arma es a quien le aparece esa arma en su permiso de porte y de tenencia. Las armas son intransferibles, son nominalmente responsabilidad del propietario, del que la debe de portar y la debe de tener. Y por otro lado, fíjate que no le prestamos tanta atención a un tema y que lo quiero compartir en esto. Inclusive, tener munición de arma para utilización de armas que no figura dentro del calibre o la munición que debes tener en tu permiso, también es violatorio a la ley. Pero no le prestamos atención a ese detalle y a veces las personas incurren en una violación a la ley. Eso está en la ley 59 que regula el uso de las armas de fuego. Entonces, yo sí creo que la ley debe modificarse, debe revisarse, debe hacerse un poco más de docencia con todo el mundo, y este tipo de programas debe de darse con mayor frecuencia, porque hay un interés en cuanto a la compra o adquisición de armas, por lo que ya habló el
el licenciado López, por el incremento en cuanto a la violencia, pero no solamente es tener el arma, porque la gente dice yo quiero tener un arma, sino que voy a tener un arma, pero la voy a aportar con la responsabilidad que esto conlleva. Bueno, para concluir, ¿no? Partimos del criterio de que el arma es una herramienta. En función de la fuerza pública es una herramienta para hacer cumplir la ley. En función de un ciudadano que cumple con todos los requisitos, es una herramienta para la defensa personal, para la protección del hogar y para la familia, ¿no? En función del delincuente, también es una herramienta porque le da un mayor poder sobre sus adversarios. Entonces, el tema del arma de fuego no solamente cuando yo lo hago por un tema de defensa personal, no es que solamente yo compro el arma y la voy a dejar en la gaveta y voy a hacer las prácticas que me señala la ley 57. Conlleva una responsabilidad de la constante práctica para que esa herramienta, en el momento adecuado, yo sepa cómo utilizarla. Es como el carpintero. Si yo compro un martillo y no lo utilizo o no practico con él, lo más probable es que termine con lesiones en la mano. Así mismo pasa con el arma porque es una herramienta, ¿no? También en ese sentido se debe dar mucha más docencia, ¿no? Mucha más docencia sobre el uso, sobre la legítima defensa. Yo pienso que esa iniciativa le puede caber a la persona suya como comunicadora social, a la dirección de seguridad, ¿no? Entonces, buscar programas en el cual, inclusive hacer clínicas entre la fuerza pública, la policía, la dirección de seguridad y el particular que porta un arma de fuego. O sea, el particular que tiene un permiso de arma de fuego, la fuerza pública no lo debe ver como un enemigo, ¿no? O como un potencial delincuente, sino como un ciudadano que cumplió con todas las leyes y adquirió un medio de defensa para su protección. Y en función de eso, yo, como un especialista en armas, que es lo que es un policía, es un miembro del Senafron, es un miembro del Senan, yo lo voy a sumar mediante clínicas, mediante docencia, a un programa que inclusive puede conllevar otras situaciones, porque esa persona me ha pasado, me puede dar información sobre su barrio, cómo está la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, para concluir, ya me tengo que retirar por compromisos familiares, y agradecerle Todos ya nos vamos. Entonces, agradecerle la oportunidad a usted, la verdad que ha sido una tremenda experiencia, tiene mi respeto y admiración, ¿no? Y aparte de eso, la admiro mucho porque esos rogueros son una belleza. Me encanta, ¿no? Una raza que me fascina. Y a mi hija también, ¿no? Así que bueno, agradecerle la oportunidad nuevamente y que estamos a su orden para lo que usted necesite. Ok, yo quiero terminar esto con, voy a dejar colgado el en vivo. Gracias a ustedes por creer en que la docencia en redes sociales llega directo y efectivo y lo vemos en los números. Vamos a hacer próximamente, después coordinemos otro, vamos a estar hablando de las pruebas de parafina, vamos a estar hablando de la desproporcionalidad y vamos a estar hablando de los requisitos que requieren los permisos de arma para que la gente entienda las consecuencias de tomar malas decisiones cuando tienes un porte de permiso. Yo al final no busco satanizar la legalidad de las armas, creo que eso es necesario. Lo que busco es que todos se instruyan y caminemos en el avance de mejorar los polígonos, de tener constancia de esas pruebas psicológicas reales y que el que porte y tenga tenencia de un arma sea responsable en el mismo en función de las consecuencias que puede acarrear esto. Irving, gracias por aceptar mi invitación de ya para allá. ¿Algo que No, quieras de verdad, gracias por la oportunidad. Me parece que el ejercicio ha sido muy provechoso. No pensé que iba a ser, hablamos de 10 minutos y ya llevamos bastante tiempo, porque de verdad que ha sido interesante compartir entre los tres y que la gente pues que tiene la oportunidad de llegar a este live pues puedan sacarle el mejor beneficio posible. Y bienvenidos a los dos a su primera vez en live. Siempre hay una buena primera vez. Gracias. Les agradezco. Pasen buenas noches. Excelente, gracias. Hasta luego. Bueno, ya saben, el licenciado López
y el comisionado, excomisionado de la policía, Irving Muñoz. Te quiero mucho, Irving, gracias por todo. Hacer docencia no es fácil y meterse en estos temas que pueden lastimar creencias es difícil, pero lo que buscamos es que usted tenga de alguna manera la perspectiva de lo que es enfrentarse a un proceso penal que lleva normativas donde de 12 años en adelante y donde usted puede perder lo más preciado, que no solamente lo tutela el Estado, que es la vida, sino su libertad. Y es importante que entendamos que aquí, lo dijo Irving, si estoy percibiendo un riesgo donde tenga que exponer mi arma de fuego, mejor lo evito y me voy. Porque las consecuencias son mucho más graves. Al final, lo dijo el licenciado López, los métodos científicos de medicina legal y ciencia forense demostrarán a lo largo de todos estos proyectos que estamos viendo, perdón, de estos procesos que estamos viendo públicos, el menor con el arma, que ya debe estar aprendido porque al final del día fue sorprendido en fragancia y un menor no tiene permiso de porte ni tenencia, el caso de Chitré, que se alega defensa propia, pero que el cuerpo y el resto de los elementos de criminalística y que se mencionaron aquí van a hablar por sí solos, y el trabajo que haga el Ministerio Público. En el caso de Erika, que fue impactada con un proyectil de expansión de lo que ya escucharon aquí, la forma en que se ha manejado el caso y todos los demás elementos, usted puede utilizarlo. El caso de la unidad de tránsito que disparó su arma de fuego contra un civil en la pierna y las decisiones que se toman en el momento, todo eso es importante. Hay que prevenir, hay que prevenir. Nosotros estamos dejando de prevenir por simplemente sancionar, y no se trata de sancionar, se trata de prevenir. Les mando un beso, también tengo otros compromisos por acá. Gracias a los expositores, por ahí vamos a tener otros expositores más expertos en tema y vamos a seguir generando docencia, porque eso es lo que me trae a mí a las redes sociales y es lo que tiene que ustedes me sigan. Hablar de los casos que son públicos, ver otras perspectivas legales y lo más importante, evite meterse en temas penales, civiles, lo que sea. Si usted al final del día ni siquiera tiene para cubrir un abogado que le haga una buena defensa. Les mando un beso, pasen buenas noches y de seguro nos hablamos.